Pre-ira. Una doctrina engañosa. Entre los que niegan que la Iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, hay algunos que difunden una doctrina engañosa conocida como la pre-ira. Falsa doctrina. El autor de Hebreos hace una importante advertencia: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, y Pablo dice, en los postreros días algunos apostatarán de la fe por oír doctrinas de demonios. Si alguien te dice que la Iglesia sufrirá la ira de Satanás, pero no la de Dios, te está hablando de la doctrina de la pre-ira. Esa enseñanza viene a ser una ligera modificación de la doctrina conocida como mid-trib, la cual se demostró que era errónea. Esas personas suelen decir que una cosa es la tribulación y otra la gran tribulación. ¿Qué dice la Biblia sobre esta doctrina? La respuesta corta es, nada. Veamos. 1. El libro del Apocalipsis relata cómo Dios derrama 21 juicios sobre la humanidad incrédula. El primero de ellos es permitir que el anticristo sojuzgue a casi toda la humanidad por medio de un gobierno cruel, descrito en Daniel 7:7 diciendo, la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 2. En Apocalipsis 6:16-17, tras el relato de los 6 sellos que abre el Cordero, leemos que al ver la ira del Cordero, dicen a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los que defienden la falsa doctrina de la preira, dicen que una cosa es la tribulación y otra la gran tribulación, explicando que la primera es la ira de Satanás y la segunda, la ira de Dios. Dicen que la Iglesia pasará por la ira de Satanás pero no la de Dios. El problema es que no saben decir cuándo se da ese momento del arrebatamiento en medio a los 21 juicios que derrama Dios sobre los incrédulos. Es decir, su doctrina no se encuentra en ningún texto bíblico. Origen del error. Las personas que creen esa doctrina, muchas veces alegan que el paso de una ira a otra se da a causa de la ruptura del pacto del anticristo y el hecho de que vaya al templo y se dé lo de la abominación desoladora. Lo que no entienden es que ese pacto lo firma el inicuo con el pueblo de Israel y la Iglesia no participa de ello. Tampoco disciernen que la cuestión del templo tiene que ver con Israel y no con la Iglesia. Es decir, mayormente, su error viene por tener una visión iglesiocéntrica, en vez de cristocéntrica. Por lo tanto, esa división en los 7 años atañe a Israel y no a la Iglesia, ni a dos supuestos tipos de ira. La crueldad que desplegará Satanás por medio del anticristo en la gran tribulación solo es una más de las 21 manifestaciones de la ira de Dios sobre los que no creyeron en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. No conocen a Dios. Erróneamente, mucha gente piensa que el problema en la gran tribulación es el anticristo, pero eso no es cierto. Durante los 2000 años de predicación del Evangelio por parte de la Iglesia, hemos conocido esa faceta de gracia de parte de Dios, quien ha esperado pacientemente a que la humanidad se arrepienta de sus pecados y sea salva. Pero la gran tribulación traerá otra etapa de la existencia del hombre en la tierra. Será un tiempo en el que Dios derramará su ira a lo largo de 21 juicios que serán terribles y devastadores. Los que piensan que el problema será el anticristo, no tienen en cuenta que el autor de Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si a alguien le falta discernimiento para darse cuenta de la ira de Dios en los juicios, al menos puede fijarse en lo que dicen los poderosos y ricos que se esconden en las peñas, implorando, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Si esa gente que es arrogante, poco dada a sentimentalismos, acostumbrada a estar rodeada de guardaespaldas que les evitan cualquier sufrimiento físico, están aterrorizados ante la ira del Cordero a punto de pedir a las peñas que los escondan, ¿eso no nos da una pista de que realmente horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Quienes se imaginan a Dios como un viejecito regordete, medio senil, al estilo Papá Noel, no conocen a Dios, que es fuego consumidor, además de amor. Si Dios no pusiera fin a la injusticia, enviando juicio, no sería justo con los que han creído y se han rendido a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, y consecuentemente, no estaría manifestando amor, ya que el amor va de manos de la justicia. Los santos de la tribulación. Las personas que piensan que la Iglesia sufrirá la ira de Satanás, no entienden quiénes son los santos de la tribulación. A partir del quinto sello descrito en Apocalipsis 6, vemos que hay unas personas que serán degolladas porque se negarán a recibir la marca de la bestia. Tal vez la mayor conversión a Cristo entre los gentiles se dará justamente en la gran tribulación. La Iglesia ha estado predicando la salvación durante 2000 años, en ese tiempo habrá 144.000 escogidos, 2 testigos y ángeles que predicarán el Evangelio. Por toda esa predicación y ante los juicios terroríficos de Dios, muchos entenderán que solo en Cristo hay salvación y se convertirán, aunque eso les suponga morir degollados. Esas personas sí sufrirán la ira de Satanás, pero serán salvadas, aunque ya no serán parte de la esposa de Cristo, que durante ese tiempo estará en el cielo disfrutando de la boda, porque habrá sido arrebatada antes de la apertura del primer juicio. Es importante tener las ideas claras. Todo en la Biblia manifiesta a Dios. Por ello, es importante que nuestra visión de las cosas parta de Él y vaya hacia Él. Es lo que en la Biblia se conoce como que Cristo es el alfa y la omega o el principio y el fin. Por eso enfatizaremos esta idea de que, desde los primeros 7 juicios, los sellos, se ve que la ira que está siendo derramada viene del trono de Dios y del Cordero y no de Satanás por medio de su siervo, el inicuo. El anticristo, o inicuo es solamente uno de los juicios para manifestar la ira de Dios.
Dios usó el corazón duro de Faraón para mostrar a Israel la importancia de salir de Egipto. De la misma forma, el anticristo será usado por Dios para mostrar a la humanidad que esté en ese momento en la tierra, que debe arrepentirse y volverse a Dios. Así pues, el que dice que la Iglesia pasará por la ira de Satanás, es porque no tiene discernimiento de estas cosas y tampoco temor de Dios. Una cosa es que Dios haya derramado su gracia en la cruz y esté esperando pacientemente a que el ser humano se arrepienta. Otra es que Dios sea quien es, y el que no tiene temor de él, reciba su ira más temprano o más tarde. Dios no infringe su ley. Ahora piensa en eso de que la Iglesia pasará por la ira de Satanás durante la gran tribulación. Además de que eso es contrario a la promesa del Señor Jesús de que las puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia y de que Él nos guarda de la ira venidera, entre otras promesas similares, piensa en que la Biblia dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Considerando que la manifestación del gobierno del anticristo es uno de los 21 juicios de la ira del Padre y del Cordero, ¿derramaría el Padre su ira sobre el cuerpo de su Hijo? ¿Derramaría el Cordero su ira sobre su cuerpo? Evidentemente que la respuesta es un rotundo no. Pero, para los que quieren una referencia bíblica, vayamos a Juan 3, 17-18. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 3 y 36 leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No vamos a citar la cantidad enorme de versículos que muestran que la Iglesia no está destinada a la ira porque sería interminable. Centrémonos en una idea simple: si la condición para ser salvo es creer y si la ira de Dios está sobre los que no creen, entonces, la Iglesia, que ha creído, y que es el cuerpo del Hijo, no recibe ningún juicio por la ira de Dios. ¿Por qué crees tú que esas personas insisten tanto en que la Iglesia debe sufrir la ira de Dios por medio del anticristo? Cuidado con esto. La única condición para ser salvo es creer en Cristo. Muchos piensan que con tan solo creer que Él murió en la cruz, ya han creído y no es así. Creer a alguien implica la idea de que pensamos que esa persona es totalmente veraz. Por lo tanto, creer en Cristo implica también creer completamente lo que Él dijo. Si no crees algo de lo que Él dijo, lo estarás clasificando como mentiroso y la Biblia dice que Satanás es el mentiroso y padre de la mentira. Por lo tanto, si no crees que el Señor Jesús prometió llevar a la Iglesia a morar con Él en el cielo conforme a Juan 14, 2-3, y piensas que Él la hará pasar por la ira del juicio, contrariamente a todo lo que dice su palabra, entonces no crees a Jesús y tienes un serio problema. ¿Cómo solucionar este dilema? La Biblia es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. El Espíritu Santo fue enviado, entre otras cosas, para guiarnos a toda la verdad. Examina tu corazón y haz una lista de los motivos por los cuales crees que la Iglesia sufrirá los juicios de Dios. Luego, estudia la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te guíe a toda la verdad. Si lo haces sinceramente, te aseguro que Él te la revelará y, una vez que la veas, ninguna falsa doctrina a este respecto conmoverá tu fe. Suscríbete al canal Discernir España, para recibir noticias relacionadas con el arrebatamiento y el fin de los tiempos.